¿Querés enterarte de lo que pasa en las intrigas palaciegas? En el amor, en el lado B de este gobierno, de nuestro presidente, que ha tenido algunos romances interesantes. ¿Querés saberlo? El pueblo quiere hablar de eso. Quieren divertirse un poco, enterarse de algunas cosas y también ver lo que es una tirada de amor. Fátima, Javier, y tenemos alguna relación antigua con Lilia, que a mí me gusta mucho particularmente, me parece muy fiel, así muy leal. Vamos a ver qué es lo que nos quieren contar las cartas. Como siempre, mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal, no se muevan que acá van a tener toda la información que quieren. ¿Qué vínculo hay? ¿Qué los unió? ¿Qué sienten con la pareja en este momento? Y lo que ronda por los pasillos, esa idea de que hubo algún tipo de distanciamiento. Así que ya mismo vamos a cortar las cartas y vamos a empezar con esta tirada, esta lectura de cartas. Saludos a todos los suscriptores. Y lo primero que vamos a ver, una de las cosas más interesantes que hay en una pareja es, en el caso voy a hacer una tirada en espejo, de este lado estará Javier, los vamos a llamar así a partir de ahora, Javier y Fátima, del otro lado, y vamos a ver, por ejemplo, qué los conecta, qué sienten en este momento por la pareja, y vamos a poder ver un poco todo, ya van a ir viendo cómo es esta rutina. Lo primero que voy a hacer es sacar una carta para ver la conexión, qué es lo que los conecta a ellos, de uno con el otro. La primera carta general que vamos a tener acá. Así que ya la tengo ubicada y voy a ir paso a paso armando este dibujo. ¿Qué los conecta? Hay una carta que es fundamental, bueno, que es esta, que es el caballo de espadas. El caballo de espadas tiene que ver con cierto espíritu de aventura. Por supuesto, cuando yo hablo de la conexión no quiere decir ni que no haya afecto en una pareja, ni que no haya buena comunicación erótica, ni ese tipo de cosas, sino que es algo que va más allá, y en algunos casos que parece inadvertido entre una pareja, y es lo que conecta a uno con el otro. En este caso es el sentido de aventura. Tanto en el caso de Javier como el de Fátima, el arrojo, el ser intrépidos, eso es lo que a los dos en el fondo, muy en el fondo, los conecta. Vamos a ver, en el caso de Javier, qué sentimientos tiene en este momento. Hablamos de la relación, no en general de la persona, sino hacia esta relación. Vamos a ver qué tiene de sentimientos nuestro consultante. Yo tomé a Javier como base para hacer esto. Así que vamos a ver la carta. Bueno, acá tenemos algunos anuncios de alguna cosa de la que se hablaba. Fíjense que la carta también va en la misma sensación. También estamos con una carta de espadas. Así que podría decir de entrada, vamos a ver igualmente toda la tirada, que ha sentido algún tipo de estafa. Empezamos con todo. Yo la verdad quería hacer una tirada bastante agradable, además para mostrarles cómo tiro esto en el canal de Robertino Astrología, que es mi otro canal. Hago estas tiradas para que ustedes puedan consultar en interactivos. Es igual. Hay una que dice pareja ideal. Si ustedes buscan en los videos, buscan el signo de ustedes y la pueden hacer. Pero bueno, empezamos con todo. Yo esperaba empezar tranquilo, pensaba tener una tarde en paz, pero no es así. Bueno, sale el 7 de espadas. Es una carta de robo, de engaño, de haberse sentido estafado, de haber sentido que las cosas no son. Fíjense cómo el cuervo le grita al cielo porque entraron a robar los huevos de su nido. O sea, está clarísima la carta. Empezamos picante, yo la verdad no quería encontrarme con esto, se los aseguro. Tengo las cartas mezcladas, ustedes lo vieron. Bueno, vamos a ver los sentimientos de Fátima con respecto a la relación en este momento. La voy a dar vuelta. Ella tiene una visión absolutamente diferente a la de Javier. Lo que sale en ella es el carro del triunfo, o sea, siente que la pareja es especial, que es una pareja que le aporta muchísimo, está muy contenta con pertenecer a esta pareja, con tener relación con Javier, piensa que todo va a salir bien, que cuando estén juntos todo este tipo de ruido se va a terminar, pero ya vemos, hay una especie de mirada, el sentimiento de ella es totalmente positivo y no se parece en nada al de Javier, que pareciera que es quien tiene el enojo. Vamos a ver ahora los deseos
de Javier con respecto a la relación, qué deseos tiene como plan de pareja, hacia dónde quiere ir. Vamos a ver qué carta nos sale. Bueno, es una carta hermosa, realmente, muy bella, quiere la constitución de una familia, fíjense acá que lo ven en la carta, casi no hace falta. Esta baraja ven que es muy bonita y la voy a ir bajando un poco para ordenar un poco, siempre tengo un poco de lío con la ubicación de las cartas. Bueno, como ven es una carta donde hay amor, donde hay dos personas abrazadas, una familia jugando, tiene que ver mucho con las emociones, con un hogar, así que se ve en Javier un deseo de poder constituir algo que no expresa tanto públicamente, ¿no? Pero se ve esto, ¿no? Se ve una persona que quiere constituir un hogar seguro, algo que le dé felicidad, donde poder disfrutar de su vida. O sea, es bastante idílico, bastante romántica la visión que tiene con respecto a sus sentimientos con respecto a esta pareja. Son esas personas que te dicen, yo quiero ver los chicos corriendo por el jardín o sus hijitos de 4 patas o lo que sea, ¿no? Pero quiere su felicidad, quiere estar en pareja con felicidad. Vamos a ver cuáles son los deseos de Fátima con respecto a la relación. Siempre hablamos con respecto a la relación, no con respecto a otras cosas. Bueno, también es una carta que creo que le pertenece mucho por su emocionalidad, por todo, y es la reina de copas. Es encontrar a esa mujer que ama en ella misma. La reina de copas tiene la cualidad, como ven, de poder transformar sus emociones y transformarlas en emociones positivas dentro de su demostración. Quiere poder demostrar, sobre todo transmitir emocionalidad, sus sentimientos, sin estar midiéndose, sin estar pensando en qué va a ocurrir o en cuidarse. Quiere ser espontánea, quiere tener toda esta manifestación emocional, llegar a conquistar sus propios sentimientos. En realidad, a partir de acá, hay bastante coincidencia entre ellos, ¿no? O sea, por un lado, la única diferencia es que ella cree que un éxito en la pareja y acá hay algún conflicto. Después vamos a preguntar, yo esto lo estoy haciendo para ver la relación en general. Vamos a preguntar si pasó algo. Acá pareciera que sí, pero bueno, vamos a ir viendo un poquito todo lo que hay y todo lo que tenemos a mano. Bueno, ahora vamos a ver una carta que es muy importante, que es el potencial de la pareja, hasta dónde pueden llegar, si hay futuro, si tienen potencialidad de crecer como pareja. Eso es lo que vamos a sacar ahora. Y me sale una carta un poco difícil. Es el 6 de espadas. Es una carta donde no tenemos una seguridad. Justamente fíjense, ¿no? Porque está muy relacionada. Tenemos muchas cuestiones relacionadas entre estas tres. Este triángulo que se da acá. Donde nos damos cuenta que, yo de qué hablaba al principio, hablaba de dos personas que las une de alguna manera el sabor de la aventura, el ser arrojados, el ser gente que no está meditando todo el tiempo, sino que se lanza. No digo que no tengan pensamientos, que no estudien las situaciones, pero terminan siendo temerarios. Por eso también se los califica de outsiders, o como se califica a Javier y a Fátima dentro de lo suyo, creo que también. Así que lo que se ve es eso, es que probablemente tengan problemas en lo que se embarcan, ¿no? En ese lugar hacia donde van. Sin embargo, acá se ve una coincidencia entre los dos, o sea, en la parte emocional, así que esa parte podría llegar a estar salvada. Vamos a ver ahora una cosa bastante polémica, es en este momento, recuerden, esto puede variar, no es que la pareja ya va a estar así, pero es como se ve hasta ahora. En este momento están cada uno embarcado en lo suyo, esta carta lo demuestra, sin mirar el horizonte. Fátima creyendo que está todo bien, Javier creyendo que ha habido una estafa, que hay algo que no le gustó, con el sentimiento de querer tener una familia y ella con el sentimiento de querer encontrarse con sus emociones. También ven algo diferente, acá hay algo un poco más individual, tal vez tenga que ver con la historia personal de cada uno, y acá hay algo más de compartir en el caso de Javier. Así que bueno, esto es lo que vemos acá, y vamos a ver ahora qué percepción tienen cada uno del otro. Esto es una parte que cuando lo hago en alguna tirada en privado trae bastantes complicaciones. Es qué piensa Fátima de Javier, es la carta que vamos a sacar ahora, con respecto a la relación, no con respecto a otros aspectos, ¿no? Bueno, piensa que tiene razón,
la Carta de la Justicia nos dice que es justo, que es una persona justa, que cumplió con lo que le propuso, cumplió con las condiciones de la relación, que no hizo nada malo, pero cree que es un poco frío, que solamente actúa a partir de lo que considera justo y lo que considera injusto, bastante parecido a cómo se maneja en la parte política, ¿no? Es lo que estamos viendo. Entre comillas, quería decirle a la gente que decía no te metas en la vida personal, es un juego, es una intriga palaciega, no creo que moleste a nadie, no estoy diciendo nada realmente tan horrible de nadie, y son sensaciones y sentimientos, y ya saben que el tarot de alguna manera es una tendencia, no es nada grave. Pero bueno, piensa que está siendo un poco frío aunque justo, eso es lo que cree ella. Vamos a ver qué cree él de ella, y ahora sacamos una carta con respecto a la relación. Bueno, es genial, es una carta que también la describe, ¿no? Mucho a Fátima. Creo que, fíjense que el paje de espadas nos muestra una mujer creativa. Fíjense que la mujer está leyendo un libro, al mismo tiempo flotando con las lámparas. Es una imagen casi dadaísta, ¿no? Y lo que piensa Javier es que es una persona absolutamente creativa, lo piensa en serio, no es que cuando uno ve en televisión que la admira desde un lugar creativo y demás, lo piensa nada más que para la cámara. Según lo que se dice acá, la ve desde esa manera, como una mujer creativa, como una mujer que está siempre tratando de llevar adelante ideas, que está sumergida en eso. Y también esta carta tiene un lado un poco negativo, que tiene que ver con lo colgado o con ser una persona un poco que puede traer a nivel creatividad y todo ese tipo de cosas, pero que un poco despistado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que puede llegar a cometer errores que a él lo afecten. Eso es lo que ven desde ese lugar. Así que bueno, es una relación difícil, podría llegar a tener, si no solucionan el tema de ir uno para un lado y el otro para el otro, algún tipo de inconveniente. Los sentimientos son comunes, se respetan. Como dije acá, es lo único que hace ruido. En cuanto al tema de los sentimientos con respecto a la pareja en este momento, ¿no? En este momento hay un conflicto del lado, básicamente por lo que me sale a mí en mis cartas, del lado de Javier. Para Fátima no, para Fátima está todo perfecto, no hay ningún problema, no hay de qué preocuparse, y para Javier sí. Así que bueno, voy a empezar a hacerle algunas preguntas, voy a sacar estas cartas de acá. Voy a preguntar principalmente si hubo alguna infidelidad, o Javier cree que hubo alguna infidelidad de parte de ella. Voy a contestar con 3 cartas. No necesariamente. No cree que hubo una infidelidad. Lo que sí cree es que en los momentos malos él estuvo y cree que tal vez la relación no le da lo que él espera que le diera. No le da lo que él esperaba que le diera. Pero no contesta muy claro. Yo voy a buscar un arcano mayor. A ver si hubo algún tipo de infidelidad más allá de lo que él crea, pues yo pregunté sobre él acá. No me sale. Sale que miró mucho, o sea, muy estudiado el momento de lanzarse. Le gusta muchísimo el éxito de ella, se ve acá también. Y no, las cartas me dicen que no hubo infidelidad. Sí se sintió mal en cuanto al tema de lo que esperaba de ella en un momento malo. Pareciera que acá nosotros obviamente no nos enteramos, porque nosotros vemos solo la vida pública de Javier. Hubo algún momento en el que él, bueno, tuvo a su papá enfermo, o sea, hace poco, ¿no? Pero especialmente es esta carta, ¿no? Esta carta que ven acá, que si bien está representada por una mujer, lo representa a él. Hubo un momento muy malo en el que él no se sintió acompañado, eso es lo que hay acá. Voy a hacer otra pregunta que me preguntan la gente, después voy a mirar lo de Lilia, lo voy a mirar. Quiero saber, alguna gente me decía, yo no lo creo, pero vamos a ver qué sale, si ella estaría embarazada.
o estarían por tener algún bebé en algún momento, si esa posibilidad está abierta. A mí por la tirada inicial no me parece, pero vamos a ver. Sale que sí, que podría ser, que si la pareja retoma esta parte de los enamorados y vuelve a tener la energía que tenía en otro momento, esa posibilidad estaría abierta. Pero les cuesta mucho disfrutar. Más allá que se sienten bien cuando están juntos, imagino que todos los compromisos y las cosas afectan demasiado a esto. Así que bueno, esto es lo que tenemos acá. Quiero saber si Javier tuvo algún tipo de acercamiento con otra mujer en este periodo. Voy a sacar, le resulta muy trabajoso el tema de la pareja, realmente reclama más. Está depresivo con ese tema, no con otros, sino con ese. Voy a buscar una carta mayor, lo trabaja desde su parte anímica, necesita un poco de alegría, de estar más tranquilo, y sale que sí, sale que hubo un acercamiento con otra mujer. O sea, está reclamando algo, la verdad, muy injusto, ¿no? Está reclamando algo y por otro lado, sí tuvo un acercamiento con otra mujer. Voy a preguntar si ese acercamiento afectivo tuvo que ver con Lidia en particular, que yo considero que es como la mujer histórica de Javier, ¿no? Sale que sí. Sale absolutamente que sí, que en un momento en que él estuvo mal, ella se acercó. Así que bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Quiero saber también si es posible que la pareja con Fátima se disuelva en algún momento más adelante. Voy a buscar un arcano mayor, sale que no, que por ahora no. Por ahora no piensan separarse, no hay noticias de ruptura. Me salió la torre directamente, así que no. Bueno, voy a ver ahora la pareja con Lilia, que fue una pareja del pasado, que no es cierto lo que dicen que Lilia lo blanqueó ahora porque había rumores de separación o algo, siempre lo dijo o lo dio a entender, sobre todo cuando sufrió esa especie de entre comillas, secuestro, ¿no? Donde cuando habló de eso, habló de su relación y creo que fue bastante leal en mantener durante toda la campaña eso, nunca se mostró como una mujer egoísta, pero bueno, no es el momento para que yo diga. Vamos a ver las cartas, vamos a ver qué conecta a Javier con Lilia. La conexión de ellos está principalmente en el 9 de bastos, es una carta de planear. Justamente fíjense que ella siempre estuvo a su lado desde el principio, fue la que lo acompañó a todos los lugares, y planear juntos, esa es la conexión que tienen, ¿no? De la chica que está mirando el horizonte, con esta llama, con esta luz, puede encontrar el camino, de soluciones. Eso es lo que los acerca, ¿no? El planear juntos. Les gusta mucho compartir eso, y en el fondo, más allá de que pueda haber amor, vínculos eróticos, admiración, todo tipo de cosas, lo que los une, la energía que los une es la del planeamiento, la de planificar juntos, la de estar juntos en algo, de compartir eso. Eso es algo que los alimenta a ambos. Vamos a ver ahora si en este momento, más allá de que acá ya las cartas nos develaron que hubo un acercamiento con ella, se notó como afectuosamente, igualmente es lógico, lo acompañó, fue leal a él, aún con los palos que se comió, ¿no? Porque estamos hablando de una chica de la cual hubo muchísimas burlas, todo el tiempo, tanto a ella como a Ramiro Marra los vapulean en todos los lugares, merecidamente o no, yo no me meto en esa parte, pero hay que comerse todo eso y no es por un puesto de diputada, no sean limitados, no piensen eso porque no lo veo desde ese lugar. Pero bueno, lo vemos acá. Ahora vamos a ver cuáles son los sentimientos de Javier en este momento, siempre lo digo, en este momento hacia la relación con Lilia. Bueno, acá hay sentimientos mucho más positivos que en el caso de lo que veíamos de Fátima. Se ve la carta del hierofante. La carta del hierofante es una carta que tiene que ver con la sabiduría y con traer del cielo, justamente si hablamos de las fuerzas del cielo, no hay una carta como el hierofante que hable de eso. El humor, saber que tiene sabiduría en estar eligiendo bien, o sea, eso es lo que se ve de acá, ¿no? Esa idea de compartir también sus conocimientos, de sentirse valorado, todo eso es lo que
tiene que ver con sus sentimientos hacia la posibilidad de tener una pareja con Lilia. Así que tenemos el hierofante. Vamos a ver del lado de Lilia, cuáles son sus sentimientos hacia una relación con Javier. ¡Wow! Fíjense qué fuerte, ¿no? Con esta carta yo les puedo decir cualquier cosa, podría mentirles, pero ustedes la están viendo claramente. ¿De qué es esta carta? ¿Qué ven? Una familia. ¿Ven? Otra vez, justamente, ¿qué es lo que quería Javier cuando veían en esta zona, ¿no?, sus deseos con respecto a una pareja? Y es esta misma carta que ven acá. Una carta donde está el padre, la madre, los perros, están los hijitos de cuatro patas, lo ven acá, los niños corriendo en el jardín, el dinero también, o sea, la posibilidad de llevar adelante una familia. O sea, para ella es el hombre, entre comillas, de su vida en cuanto al tema de formar una familia en este momento. Y para él es la elección más sabia y que más lo enriquece. Eso es lo que vemos por ahora. Vamos a ver qué deseos tiene Javier con respecto a lo que sería una relación con Lilia. Bueno, cree que no sería bueno para su manejo de la economía, que no sería bueno, sino que lo alejaría un poco del mundo de la economía también. Le gustaría a veces alejarse un poco de ese tema. Nosotros no queremos saber nada con eso porque con el problema que tenemos en Argentina, pero bueno, es lo que nos sale ahí, ¿no? Que lo alejaría tal vez de estar todo el tiempo pensando en ese tipo de factores. Esta idea de planeamiento juntos con Lilia hace que él tenga otro tipo de pensamientos que siente que lo enriquecen. Además de la parte espiritual, ¿no?, que todos conocemos y demás, lo aleja un poco de la economía, lo aleja un poco de ese tema de obsesión que tiene con la economía, que a veces, si bien es muy bueno, también perturba. Así que muy bueno eso. Vamos a ver ahora qué deseos tiene Lilia con respecto a la relación. Más allá de esto que eran sus sentimientos, lo que quiere. ¿Qué deseos? Bueno, tiene un deseo también muy familiar, lo ven acá. O sea, también la familia colaborando en hacer cosas juntos. Imagina todo eso, ¿no? Aunque no parezca, porque a veces la gente es muy crítica, ese tipo de sentimientos están, ¿no? O sea, piensan que la gente lo hace por dinero, en el fondo los sentimientos superan muchas veces a ese interés y la gente que se reduce a eso realmente está infravalorando su propia persona. Así que acá lo que se ve de ella se ve muy bien en cuanto a él. Las dos mujeres tienen un buen sentimiento de él como persona, ¿no? Pero en este caso, acá no hay, o sea, fíjense que en el caso de Fátima veíamos un deseo personal a nivel emocional. Acá se ve un deseo en conjunto, en compartir actividades familiares y prácticamente formar familia. Es lo que se ve en ese lugar, más allá de que crean que puede estar alejado de la realidad, lo que a mí me sale en mis cartas y lo que yo les quiero comunicar. Tengo una tirada más tranquila, por lo menos me salió infidelidad. Bueno, vamos a ver qué potencial tiene esta pareja. Es la carta casi más importante de la tirada. Y también nos sale complejo, nos sale una posibilidad de que se defrauden, de que no logren encontrar eso que buscan en el otro. Entiendan que siempre todo este tipo de potenciales se pueden modificar. Pero bueno, la tendencia en este momento es que tienen miedo de decepcionarse el uno del otro. Tal vez por eso no, si bien están estos sentimientos, no tiene como la idea de que se llevaría adelante como pareja en este momento, ¿no? También la lealtad y lo que yo hablaba antes va desde otro lugar, desde las tareas que está realizando Javier. Así que eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver qué piensa cada uno del otro. Bastante interesante esta parte. Es qué piensa Lilia de Javier. Bueno, piensa que es una persona, como sale en el 2 de Pentáculos, que se asocia muy bien con ella. Volvemos a este tema, ¿no? Esta idea que tienen ellos de funcionar como equipo. Se sienten muy bien planeando cosas juntos y compartiendo momentos juntos. Vamos a ver qué piensa Javier de Lilia. Bueno, increíble, ¿no? Porque mucha gente aparte la trata a Lilia de ser una persona que hace cosas extrañas, desubicada, que a mí yo no comparto eso para nada. Y las cartas me dicen justamente eso. Para él
Lilia es la rueda de la fortuna. Es una carta que le enseña que en la vida podemos estar arriba, pero también estar abajo. Esta rueda gira y nuestras posiciones van cambiando. Y es bastante sorpresivo lo que encontramos en la tirada, porque funciona en el caso de él como una persona que lo ubica, que hace que él pueda saber dónde está y no, como pasaba acá, no le da estabilidad. Increíblemente, ¿no? O sea, mucha gente podría pensar que no, pero eso es lo que según las cartas me sale que cree él. Así que esta es la tirada, me falta el consejo. Vamos a ver qué consejo le daría el tarot a esta pareja. Bueno, el consejo es que no lamenten las cosas que no han ocurrido. Tiene que ver con esta carta, no de estar un poco con el corazón roto de alguna manera. Algo pasó en la relación entre ellos también. Y bueno, se ve eso, se ve, no estén pendientes de las cuestiones que no pudieron ser en algún momento. Los sentimientos se ven bastante parecidos, aunque la pareja también tiene limitaciones para ir al futuro, igual que la que ocurre con Fátima. Voy a preguntar si en algún momento van a volver a ser pareja. A ver, pareja digo formalmente, ¿no? Vamos a ver, voy a sacar 3 cartas, si no buscaré un arcano mayor. Me sale que disfrutarán en algún momento estar juntos, son una explosión de emoción. Voy a buscar el arcano mayor, a que me diga que sí o que no. Y sale que sí, que en algún momento volverán a ser una pareja formal. Así que bueno, estas son las intrigas de Palacio. Alguien me preguntaba lo de los hijos y todo, por ahora no aparece. Podría pasar más adelante. Así que bueno, los que quieran ver tirada de este tipo, ya saben, en el canal que tengo, en el canal alternativo a Robertino Tarot, Robertino Astrología, pueden encontrar la que se llama Pareja Ideal y buscar su signo del zodíaco. No tienen vencimiento esas tiradas y bueno, ahí van a tener un interactivo para ver una tirada similar para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día.